Mil mensajes. Hoy estamos con el número 535 y este número genera un contenido importante, interesante, porque muchas veces nos sentimos heridos por estas dinámicas, pero yo les sugiero una mirada desde el punto de vista más racional y más objetivo, tratando, por supuesto, de manejar todo lo que sentimos desde el punto de vista emocional, que muchas veces inunda y nos hace inclusive agravar mucho los problemas. Estoy hablando de la traición, que es un tema que se abordó en otro de los mil mensajes, pero que ahora vamos a trabajar desde el punto de vista de la deconstrucción básica de una traición, es decir, de todo lo que genera como dinámica una traición, entendiendo por traición la falla total de las expectativas que alguien tiene de alguien o que alguien tiene de una personalidad colectiva o la personalidad colectiva, la falla en las expectativas que ha tenido en una personalidad individual más pequeña. Es decir, en cualquier dinámica humana, cuando hay nexos, cuando hay compromiso, cuando hay toda una especie de contratos que se pueden dar con ciertas expectativas, esta palabra es fundamental aquí, cuando hay fallas en estas expectativas y uno siente o la personalidad siente que son fallas que realmente intencionales desde el primer momento en que se estableció el compromiso, se sabía que la gente sabía que tenía que fallarle y se considera una traición a plena alevosía o la traición que es situacional, que es por las situaciones que van obligando a que esta persona le falle al compromiso que asume con otra persona. Y entonces estamos dejando con esto del compromiso a una relación únicamente de amores, pero generalmente también hay traiciones de los aliados, son muy frecuentes cuando en el compromiso, que no es amoroso, sino en la alianza que se da el ganar-ganar, una parte falla las expectativas con el otro para obtener más beneficios, eso podría ser catalogado también como una traición, y la traición de los amantes, es decir, en la traición donde hay una especie de acuerdo de dar placer, y aquí es donde es importante el contrato que existe, el acuerdo que existe entre los amantes y las fallas en las expectativas. Lo corriente que tiene toda traición entonces es fallar a las expectativas y pueden ser falla con las expectativas, y creo que este concepto es bien importante porque uno tiene confianza cuando uno ha probado la relación y uno tiene fe cuando esas expectativas no han sido nunca probadas. Es decir, no es lo mismo tener confianza en alguien que tener fe en alguien. Y la traición generalmente no se da como un acto de fe, se da como un acto donde realmente se ha depositado por el compromiso existente algunas, y se ha generado confianza. Entonces, es bien interesante que las traiciones de fe son completamente diferentes y aquí no la vamos a tomar en cuenta. Hay unas preguntas que son válidas y yo les pregunto y me gustaría que reflexionemos todos sobre la respuesta que le damos a cada una de estas preguntas, tanto cuando hemos sido traicionados como también, y cabe la posibilidad, cuando nosotros hemos traicionado a alguien o a algo. Y entonces estas preguntas son fundamentales. ¿Quién traiciona a quién? Y esto en parte está con los roles que hemos visto. Si hemos traicionado o hemos sido traicionados, un amante a otro amante, un amor a otro amor, un amigo a otro amigo, un aliado a otro aliado, inclusive un hermano a otro hermano. Y entonces también podrían estar todas las mezclas. Un amor que traiciona a un amante. Y entonces esto se da y esto merecería todo un estudio de las diferentes posibilidades, que sí, queda mucho mejor por escrito para que la gente lo pueda ver por escrito, cómo son esas diferentes dinámicas en nuestro mapa de relaciones personales.
creo que es importante e interesante. Entonces, ¿el quién traiciona a quién? Creo que es una pregunta básica. El otro sería ¿por qué traiciona a la gente? Y esto genera toda una serie de posibilidades desde que van desde los trastornos de personalidad, que son muy importantes en las traiciones, hasta también se podrían revisar las circunstancias, las presiones, la vulnerabilidad de quien traiciona ante otros elementos, otras presiones. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para tratar de contestar por qué. El para qué es utilitario y mientras más consonancia encontremos entre el por qué, la traición y el para qué de la traición, probablemente tengamos mucho más clara la dinámica de la traición, que generalmente aporta mucho conocimiento, mucha sabiduría a quien hace y se atreve a pasar desde el ambiente emocional triste, de rabia, de miedo, de ira que se pasa con la traición, a refrescarlo con la parte racional y tratar de entenderlo para no cometerlo más o para pedir excusas, pedir perdón o rectificar o cuidarse más en las próximas veces de las traiciones y sobre todo plantear expectativas correctas y expectativas de confianza. Cuando nosotros nos vamos a tratar de contestar otras preguntas, que podría ser el dónde y el cuándo, eso va a ser muy interesante también poder responderla, porque en una situación puede surgir la traición que no habría surgido en otra. O también con el aspecto del tiempo. Está agotada la relación, ese contrato, ese compromiso estaba agotado, nos dábamos cuenta, no nos dábamos cuenta, estábamos esperando una traición, estábamos inclusive esperando la traición para poder romper ese compromiso. Entonces esas son preguntas realmente fundamentales. El otro aspecto, y que creo merece la pena revisar más de un modo personal, es cómo traiciona a la gente, cómo nos sentimos traicionados y cómo traicionamos nosotros, o cuáles dinámicas pueden ser evaluadas como una traición para la otra parte y nosotros no sentir que estamos traicionando. Entonces, esta es una pregunta mucho más compleja, cuya respuesta es más específica de cada situación, porque entonces hemos evaluado que realmente a mí, y eso es una parte personal, que como siempre expongo las partes personales y digo que por supuesto ustedes no tienen que estar de acuerdo, pero que porque la mentira es igual a la traición, generan en mí esta reflexión. No me importa mucho la mentira, no me importa mucho la traición, sino quién la hace, por qué la hace, para qué la hace, dónde la hace, cuándo la hace, cómo la hace. Estas son preguntas fundamentales que tenemos que responder todos y cada uno de nosotros. Y como conclusión de este mensaje, creo que en el momento en que somos traicionados o en el momento en que nos damos cuenta que hemos traicionado a alguien, la confianza en alguien, debemos entonces tratar de enfriar el proceso a nivel emocional y tratar de evaluarlo, revisarlo, analizarlo desde el punto de vista racional. Para mucha gente es muy difícil, bueno, pero hay que tratar de hacerlo porque podemos encontrar muchas salidas inclusive, y evitar muchas salidas muy drásticas, muy dramáticas en cualquier momento si nosotros nos enfrentamos a este proceso tan humano como es el de la traición, uno de los grandes temas fundamentales de toda novela que se preste como tal, y es un sentimiento que realmente cuando hay una traición y una venganza de traición, uno siente que realmente se aumenta el interés de todo el mundo y es porque es un hecho tan humano como el ser humano. Este es el mensaje número 535 y yo los dejo con este hermoso cuadro de Calixto Pérez, un gran pintor venezolano, un gran artista. Esta es una obra realmente interesante, pertenece a la serie Transmutación del Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la avenida Los Mangos, cruce con la segunda transversal, en la esquina blanca, una esquina que está
subiendo a la derecha y usted puede pararse ahí, detenerse, ver mucha pintura, mucha obra de arte muy buena de artistas venezolanos contemporáneos y puede pasar un rato muy agradable. Este es el mensaje número 535 y nos habla de la anatomía de una traición. Y creo que debemos realmente prestarle mucha atención a esta realidad. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes. Mensajes, 1000 mensajes. Hoy estamos con el número 543 y este número genera un contenido que hay que revisar y reflexionar mucho porque nos puede pasar muchas veces en nuestras vidas y debemos tener un esquema prefijado para reaccionar porque realmente es uno de los momentos más grandes de debilidad que podemos tener como seres humanos y no es otra cosa que descubrir engaños. Y fíjense que no digo descubrir mentiras, sino descubrir engaños. ¿Y qué es esto? Esto significan los momentos generalmente muy duros, sobre todo cuando estamos comprometidos en unos procesos de confianza profunda, de amor, de creencia profunda en la otra parte, y resulta que y si nos mintieron, pero nos mintieron además no por accidente, y nos mintieron no por casualidad o porque no sabían, sino que nos mienten y descubrimos que nos mienten con toda la alevosía, con toda la intención de hacerlo para lograr un objetivo, que ese objetivo puede ser, y aquí es donde viene uno de los primeros análisis, que el objetivo de ese engaño, que para nosotros engaños es una mentira hecha en forma consciente, con la finalidad, la intención muy clara de encubrir una verdad, que no se descubra una verdad, e inclusive de decir una mentira para que no se descubra la verdad, y por lo tanto, ante un engaño, nosotros debemos hacernos las siguientes preguntas. El porqué del engaño, que realmente es muy importante, pero sobre todo el para qué del engaño. Es decir, para qué la otra parte montó toda esa mentira consciente, voluntaria, con la finalidad de que no descubriésemos la verdad, o inclusive para reflejarnos otra verdad. Y aquí entonces viene una pregunta muy interesante, que más que el por qué nos han engañado, es para qué nos han engañado. ¿Cuál es la legitimidad, si podemos hablar de esa dinámica por la cual se nos hizo un engaño? Y aquí podemos encontrar muchísimas cosas los seres humanos, que podemos resumir en los engaños que podríamos llamar hechos para generarnos daño, y esto sería un engaño con daño, e inclusive algunas veces la gente nos engaña para hacernos bien, es decir, para ocultarnos una determinada realidad que piensa o no podemos soportar o que realmente no nos va a causar mucho daño. Entonces, entre esos dos para qué de los engaños, debemos entonces fijarnos. Nos han engañado para no herirnos o nos han engañado para manejarnos, para manipularnos, para inclusive burlarse, para hacer cualquier cosa negativa. Yo creo que esto es una primera intención y también descubrir unos engaños que son realmente, cuando uno los ve desde lejos, nos parecen casi tontos, pero cuando la gente, cualquiera de nosotros, está en esas dinámicas, entonces que lo llamamos el engaño por compromiso. Es ese engaño, esa mentira conscientemente dicha para mantener una mentira anterior, para no darnos a conocer que no sabíamos, para no darnos a la exposición de que hemos mentido,
por cualquier otra causa, inclusive por engaños muy tontos, engaños pequeños, cada vez vamos haciendo una mayor cantidad o nos van haciendo una mayor cantidad de engaños que realmente luego se transforman en algo realmente muy pesado de soportar, muy pesado de mantener, en donde la gente gasta mucha energía en tratar de conectar y de mantener la hilación de toda una serie de mentiras que terminan por resultar ser unas mentiras muy tontas, unas mentiras que vienen porque se tuvo un error para mantener las mentiras de otros, y esta es una situación muy frecuente en donde a veces nos obligan a engañar u obligamos a engañar a otra persona para mantener un estado que realmente es falso. Al saber que es falso, esto se convierte entonces en un engaño. ¿Qué hacer nosotros cuando descubrimos engaño? Entonces yo creo que lo fundamental es preguntarnos por qué es engaño, para qué es engaño. Y si le encontramos, por ejemplo, algunas cosas algunos elementos que pueden ayudar a esa persona a que ese engaño no tuvo mala intención y la intención no era dañar, sino proteger, bueno, probablemente de acuerdo a la visión que nosotros tengamos, cada uno de nosotros, en cuanto a la verdad, podemos proceder desde quitar, romper realmente la relación con esa persona que nos ha engañado, aunque lo haya hecho por bien, porque mantenemos que la verdad es fundamental y es la base de cualquier relación, sobre todo de cualquier relación en cualquier relación de tipo de amistad o de tipo de alianza, porque los amores y los amantes soportan engaños y muchas veces, aunque la gente diga de la boca para afuera que no, probablemente la gente que ama y la gente que es amante por placer se miente algunas veces, muchas veces con alta frecuencia. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, creemos que lo fundamental es detectar el para qué del engaño, cuál es la legitimidad de ese engaño. Y probablemente antes que tomar decisiones muy duras por descubrir un engaño, a lo mejor todo no pasa de ser o una reprimenda o una advertencia a la que nos está engañando y queda todo eso luego en buenas condiciones, o simplemente vendrán acciones mucho más duras, como puede ser una ruptura de relación. Entonces, fíjense todo lo que puede traer un engaño. Lo más importante quizás de esta lección es que hay veces que la verdad es muy dura, pero es preferible la verdad que mantener una cadena de engaños en las cuales la gente gasta realmente mucha energía, sobre todo si son procesos de engaños tontos, de engaños que no son importantes, pero que van a generar mucho costo de energía por la finalidad de mantener un engaño todo el tiempo. Cuando es mucho más fácil quizás decir, esto es mentira, pasó por esto, los engañamos por esto, y aclarar mucho las situaciones. Ahora, cuando el engaño es doloso, con intención de hacer daño, un engaño que tenga finalidad el daño de la otra parte, de nosotros, de cualquier otro, ya es entonces una lectura que debe tener mucho más cuidado. De todas maneras, cuando nosotros nos enfrentamos al número 543, que es descubrir engaños, bueno, vamos a ver, y les pido a ustedes que ustedes revisen cómo han sido sus reacciones cuando han descubierto que lo engañan. Es una sola posición en donde se rompe toda relación con quien nos ha engañado, o si hacemos un análisis, entonces nos preguntamos el por qué y el para qué de ese engaño. ¿Cómo nos han engañado? ¿Dónde nos engañaron? ¿En qué lugar? ¿En qué sitio?
en qué circunstancias nos han engañado. Bueno, y decidimos en base al análisis más profundo de cada una de estas situaciones. Descubrir engaños, el número 543. Y yo los dejo con un hermoso cuadro que inclusive puede darnos la visión de los tres elementos. Podemos hablar de esa mentira hecha con dolo, de esa mentira inocente y esa mentira que realmente se mantiene inclusive para hacerle un bien o para evitarle un daño mayor a esa persona que se considera no puede recibir la verdad. Este es un hermoso cuadro de Alejandro Durán que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, en Caracas, aquí en Venezuela. Usted subiendo la Cota 1000, subiendo por la Avenida Los Mangos, en la tercera esquina a la derecha, una esquina blanca, usted puede encontrar entonces todas estas obras de todos estos artistas venezolanos contemporáneos y disfrutarlos muchísimos. Mientras tanto, los dejo con el mensaje de descubrir engaños, lo que diferenciamos en forma muy importante de la mentira. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes. 1000 mensajes. Hoy estamos con el número 598. Este número es muy interesante porque habla de desmontar mentiras. Y esto es bien importante en nuestras vidas porque cuando vemos algo y esa expresión o esa cosa o inclusive esa acción la vemos como falsa, puede ser que sea mentira. Es decir, puede ser que nos estén engañando de manera voluntaria, de manera de verdad que quieren hacernos ver otras cosas, de sentir, de percibir otra realidad, y a eso lo llamamos nosotros engaño, que es una mentira voluntaria, pero hay y existen las mentiras que realmente las decimos porque no sabemos la verdad o no estamos actualizados o tenemos una visión diferente frente a la que puede tener gran parte de la gente. Entonces realmente esto llama la atención porque este número nos dice, el 598, que nosotros podemos, como seres humanos dotados de razón, en desmontar las mentiras. Desmontar y más también si vamos específicamente a desmontar un engaño, a desmontar una realidad que nos las hicieron ver como diferente. Para desmontar las mentiras, por supuesto, hay que estar percibiendo, hay que tener determinado entrenamiento, es decir, hay que ver determinadas congruencias, incongruencias, que va parte de ese proceso para primero descubrir qué es una mentira, qué es una verdad, con todo lo relativo y lo difícil que es la verdad, y eso lo hemos dicho en muchos de los mensajes, de ir desde esa verdad opinática a esa verdad científica, que son las dos verdades que podemos examinar, y no tanto los axiomas, ni tampoco las verdades de fe, que no tienen elementos para una gran discusión, sino todo lo contrario para la verdad de la opinión, que es la verdad propia, de acuerdo a mi vida, mi sabiduría y la verdad científica. Y generalmente las que se pueden confrontar son dos verdades científicas o dos verdades opináticas o una tercera posibilidad de una verdad de opinión con una verdad científica, que es gran parte de las discusiones está en tratar de desmontar y hacer ver, y esos son los grandes desmontadores de mentiras y de engaños, es hacer ver como si esa es una verdad de opinión, que no es una verdad que se corresponde con una verdad científica, que es decir, que pueda ser comprobable, que pueda ser reproducible, que pueda ser realmente mostrada y demostrada desde varias perspectivas. Y entonces tenemos el desmontaje de las mentiras, que es una acción que inclusive debe tenerlo todo buen profesional, la se debe tener en la vida, pero todo buen profesional debe saber cómo desmontar una mentira. Y en esto hay muchas técnicas, una de las cuales
podría ser la más novedosa, que hay que tener un entrenamiento especial, es en la microgestualidad, es decir, para descubrir la mentira, pero luego de descubrir la mentira con las diferentes técnicas, hay que comenzar a preguntarnos por qué mintió la persona, por qué mintió, por qué dijo algo que no se corresponde con la verdad, por qué mintió. Y otra pregunta que casi nunca no las hacemos y que es una pregunta importante y que cuando se toma en conciencia realmente toma una profundidad muy, muy importante, es ¿para qué mintió alguien? ¿Cuál es la utilidad de la mentira? ¿Cuál es la utilidad sobre todo del engaño? Y cuando uno va desmontando una mentira con sus diferentes elementos, uno va descubriendo cosas que probablemente, y oigan por favor esto porque más que una paradoja o un juego de palabras, sirve para investigar realmente una verdad a través de una mentira. ¿Cuántas veces nos ha pasado que para descubrir una verdad tuvimos que haber recibido una mentira? Porque si no, no la concienciamos, no, ni siquiera nos damos cuenta de la importancia real de esa mentira que nos lleva a descubrir, a investigar, a buscar, a reafirmar, a comprobar una determinada verdad. Es decir, la mentira y a lo mejor quizás los engaños nos llevan en forma paradójica a descubrir verdades. Y entonces, bueno, el desmontaje de una mentira sería realmente cuando encontramos una mentira, cuando encontramos un engaño, hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién está engañando? ¿A quién está engañando? En esa relación es muy interesante. ¿Quién engaña a quién? ¿Quién le dice la mentira a quién? Y entonces podemos empezar a descubrir que puede ser un mentiroso que le engaña a todo el mundo o puede ser una persona que se conoce como muy dadora de verdad, pero que está en ese momento diciendo una mentira a alguien especial. Aquí aumenta nuestra búsqueda o debe aumentar la búsqueda porque alguien que dice la verdad está diciendo una mentira por ignorancia o si es consciente, ¿para qué? Entonces, después del quién engaña a quién, es importante todas las preguntas que nos sirven en la vida y que son base del periodismo. ¿Quién engaña a quién? ¿Quién le dice la mentira a quién? ¿En dónde? Sitio. Muy interesante porque a lo mejor el sitio le obliga a esa parte a engañar a alguien. El cuándo, importantísimo, porque a lo mejor es en una determinada situación, inclusive independiente del sitio, pero es el cuándo, debe ser interesantemente investigado. El cómo engaña a esa persona, es decir, cómo dice mentiras, cómo engaña, qué utiliza el verbo, utiliza la seducción, utiliza otros artificios, utiliza la magia, porque la magia que va a terminar siendo, la magia para nosotros al menos no es sino decir una mentira, la magia es mentira, la verdadera magia no existe y no la acepta el mundo científico, pero la magia cuando es un truco, y al ser truco es una mentira, que es el truco muy bien hecho con una velocidad a nivel perceptual, visual, auditiva, de diferentes sentidos, tan rápido que la gente no se da cuenta. Entonces, es una circunstancia muy especial la magia. El cómo, con magia, con seducción, con alevosía, cómo se engaña. Y entonces vienen las dos grandes preguntas. ¿Por qué esta mentira, que es fundamental? ¿Y para qué esa mentira? ¿Cuál es la utilidad que tiene? Cuando uno hace todo esto con una mentira importante o con un engaño importante, comienza a darse cuenta de muchas cosas y sobre todo nos pone alerta de alguna verdad que por importante o no le hemos, que siendo importante no le hemos tomado mucha atención. Y entonces aquí el mundo de la mentira, el mundo del engaño, nos sirve
para nosotros dar este mensaje cotidiano, importante todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Engaña a alguien o le dice una mentira a alguien? A otro. O alguien u otros se lo dicen a alguien. O alguien se lo dice a otros. Entonces, cuando se tiene toda esta posibilidad de ir desmontando las mentiras y hacer de cada mentira importante por lo menos que nos afecte o que afecte a mucha gente, haciendo es una labor que finalmente va a ser una buena labor de investigación. Nosotros queremos dejar este mensaje que nos parece muy interesante porque la gente se siente muy mal cuando se siente engañada, pero a lo mejor cambia cuando se comienza a desmontar ese engaño, a desmontar esa mentira, si fue intencional, no fue intencional, si fue por un momento, si fue por una circunstancia, si fue inclusive por ayudar a la otra parte, si fue para hundirle, hacerle daño, todo eso es importante. Este es el mensaje número 598, desmontar mentiras, y lo dejo con este cuadro hermosísimo de Freddy Simosa, un pintor venezolano, y usted puede ver esta pintura y otras en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, cruce con Segunda Transversal de la Florida, en Caracas, subiendo al Ávila, subiendo la Cotamil, encuentra usted una esquina blanca y ahí va a encontrar el Patio Latinoamericano del Arte y va a pasarlo muy bien si usted se detiene ahí a admirar obras de artistas venezolanos contemporáneos. Este es el mensaje número 598 y será hasta el próximo de ellos. Mil mensajes. Hoy estamos con el número 564, que nos trae un contenido, nos aporta un contenido interesante en el sentido de la manipulación, tema que hemos ya hablado en otros números de estos mil mensajes, pero no en forma tan directa. Aquí hablamos entonces del manipulado y hablamos, y por supuesto tenemos que definir qué es la manipulación. La manipulación es un acto en el cual toda personalidad, individual o colectiva, porque puede ser una persona manipulando un grupo, puede ser un grupo manipulando a una sola persona, o pueden ser dos grupos manipulándose entre ellos. Y manipulación es toda acción en la que una determinada personalidad logra hacer que la otra parte haga lo que necesita, lo que desea, lo que requiere, sin que el otro se dé cuenta de ello. Es decir, en la manipulación hay un engaño y la manipulación, y esto es por lo que mucha gente lo ve como algo muy negativo, la manipulación es un acto engañoso, ni siquiera es una mentira. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser una personalidad que esté hablando y esté manipulando aparentemente, pero no sabe que lo está haciendo. Y al no saber que está actuando con mentiras, que él no sabe que son mentiras, el que se llama manipulador resulta que no es una manipulación en el sentido estricto del concepto, al menos del que nosotros tenemos. Es decir, la manipulación es un acto consciente, es un acto en el cual la personalidad dice, le hace todo lo posible para que la otra persona haga lo que esta persona quizás no quiere hacer o no está dispuesto a hacer, pero lo hace por medio de los engaños, de los artilugios, de los movimientos de la otra parte, del manipulador. Ahora, uno sabe que la manipulación existe y existe desde que el ser humano está sobre la tierra y desde que el ser humano mostró inteligencia. Es decir, la manipulación es una demostración cotidiana, normal, de lo que puede hacer la inteligencia. En este caso, y sobre todo si la manipulación tiene fines muy negativos, inmorales, antiéticos, por supuesto será negativa, pero a lo mejor no todas las manipulaciones son negativas, como podrían ser algunos casos que ya podríamos revisar. De todas formas, lo importante es que en este número que la gente nos empiece a pensar sobre qué es lo que hace que la gente sea manipulada, qué es lo que hace que la gente sea objeto de esta manipulación.
Probablemente hay muchos casos en los que la gente quiere que la manipulen. Es decir, saben, están al tanto de una realidad, de lo duro que es una realidad, pero como mecanismo de defensa se pone todo una situación en la que está expuesta, está dispuesta para que la manipulen. ¿Con qué motivo? Para escapar de esa dura realidad, la cual piensa que no puede enfrentar y que no puede resolver. Entonces, qué sabroso es que me manipulen haciéndome creer cosas que en el fondo sé que no son verdad. Esto pasa muchísimo en nuestra vida cotidiana y hay personas que se valen de estos engaños para mantener así todo un cuadro de ganancias a través de la manipulación de la gente que quiere ser manipulada, de la gente que quiere ser engañada. Esto en verdad es una realidad que si usted afina su atención y si tiene claro los conceptos, al menos lo que nosotros tenemos de lo que es manipulación, va a encontrar entonces gente que quiere ser manipulada. Otra gente lo hace por falta de información. Es decir, cuando a pesar de haber una gran inteligencia en una parte de una personalidad, pero está en un área en la cual no tiene suficiente información pertinente o inclusive está desinformada, esto puede ser origen para que esa persona, por inteligente que sea y por viva que sea, es manipulada por otra persona que sí posee la información y que además de poseer la información, la transforma para darla de una forma que satisfaga a esta persona que no tiene esa información. Es decir, que para que uno lo manipulen, es decir, tiene que existir también una adecuada información de un determinado evento, de una determinada área, de un determinado nivel de conocimientos. Es necesario porque la gente entonces puede ser engañada, en este caso manipulada, es decir, haciendo cosas que no quisiera hacer, pero que la otra parte quiere que realice, que haga o inclusive que no haga las cosas que tiene que hacer. Entonces estos dos elementos son importantes para calibrar cuán vulnerable es cualquiera de nosotros a un hecho manipulatorio. Entonces, además de esto, podemos entender también que mucha gente se deja manipular por estar precisamente en procesos emocionales muy profundos y de mucha importancia. Y al estar bajo estos momentos, al estar viviendo estos momentos emocionales, entonces se le hace caso a cualquiera, se le hace caso realmente a mucha gente. Y quizás no es el caso anterior que nos decía que nosotros que queremos que nos manipulen, sino que no sabemos realmente por el estrés emocional, por la situación emocional, por la situación de emergencia, entonces nos dejamos engañar y nos dejamos hacer las cosas que hace la gente o los grupos manipuladores para que uno lo realice las acciones o no realice las acciones que uno debe hacer o que no debe hacer de acuerdo a la conveniencia de la otra parte. Yo creo que esto es fundamental y estos son los eventos realmente importantes que nos vuelven a todos y cada uno de nosotros vulnerables a ser manipulados. Por lo tanto, yo le pido a usted que usted revise si realmente usted es una persona que es manipulable, es decir, es una persona susceptible por X causas a ser manipulable. Quiere que lo manipulen porque encuentra situaciones que puede resolver, sin embargo, aspira a alguna esperanza, tiene algo para que le solucione o le ayude a enfrentar ese problema, usted es altamente vulnerable. Si usted tiene desinformación, usted es altamente vulnerable. Si usted tiene un nivel de estrés y sobre todo de nivel emocional, usted es altamente manipulable porque presente un poco de control y le ofrezca alguna salida. Esto es importante. Y lo último, que si usted tiene a lo mejor algún déficit en la pericia, en el manejo de un sistema que le interesa manejar, y entonces cualquier persona que le ofrezca la ayuda de manejar ese sistema,
puede manipularlo, es decir, puede engañarlo para lograr beneficios de las acciones que ustedes van a hacer. ¿Hay manipulación buena? Sí puede haber. En algunos casos, y en algunos casos, sobre todo con valores muy sólidos, alguna personalidad puede manipular a otra para evitar que se haga daño. Y eso podría ser moralmente y a lo mejor hasta éticamente bueno. Pero la mayoría de las manipulaciones se producen entonces con el engaño. Y aquí entramos en todo este tema del engaño, que es un tema fundamental del ser humano. Busque si usted es vulnerable a ser manipulado. Si usted fue manipulado en el pasado y se dio cuenta, bueno, ¿por qué fue? ¿Por qué pasó? ¿Dónde estuvo su vulnerabilidad? Y trate siempre, por supuesto, de no ser engañado y mucho menos de ser manipulado. Este es el número 564, que es el número de hoy, un número muy interesante y nos acompaña. Atrás tenemos una obra de la pintora Isa de Bris. Es una pintora realmente muy buena en sus cuadros, sobre todo de gran formato, y usted lo pongo a disposición para que lo disfrute. Este es el mensaje número 564 y entonces nos despedimos hasta el próximo de los 1000 mensajes. Será hasta luego.